Bienvenidos a la tercera temporada de El Aguadito. Soy Carlos Torres y hoy un tema del cual no vamos a hacer bromas, el cáncer peritoneal. Pero antes que digas, ¿qué? Pero si yo vine por los chistes. No, me voy. Espérate. Solo te diré, ¿sabías que se puede usar un aerosol como tratamiento contra el cáncer? Pues hoy, desde Arabia Saudita, nos acompaña la doctora Delia Cortés, un referente mundial de la cirugía oncológica peritoneal. Conozcamos juntos los tratamientos más modernos y esperanzadores contra este tipo de cáncer. Pero antes, hoy no habrá noticias flash. Para ponernos en contexto, el peritoneo es el tejido que recubre la pared abdominal y cubre la mayor parte de los órganos del abdomen, como el estómago, hígado, vaso, parte del intestino y del colon, del páncreas, del útero y ovarios. Y aparte de servir de soporte, el peritoneo es el medio por el cual llegan los vasos sanguíneos a estos órganos, como cuando se realiza la diálisis peritoneal en los pacientes con insuficiencia renal. Pero quizá también conozcas el peritoneo como esa parte del cuerpo en la que cuando llega o aparece el cáncer, no hay nada más que hacer. Incluso ante el hallazgo de cáncer peritoneal durante una cirugía oncológica, se decidía solo cerrar y brindar calidad de vida al paciente. Pero esto ha cambiado gracias a dos técnicas con increíbles resultados. El PIPAC, que es la quimioterapia intraperitoneal presurizada en aerosol, un tratamiento mínimamente invasivo ya que se hace por laparoscopía y te vas a casa a los 2 días. Y por otro lado tenemos el IPEC, cirugía en la cual se introduce una solución a 43 grados Celsius en la que se diluyen los fármacos de la quimioterapia. ¿Y quién mejor para hablarnos de ello que quien lo realiza? Por eso hoy tenemos el honor de contar con la doctora Delia Cortés Giral, formada en cirugía colorectal y oncología peritoneal en Madrid y en Francia. Su currículum es tan extenso que mejor te lo ponemos aquí escrito. Vamos con la entrevista. Agradecerle por su tiempo, por el espacio. ¿Está usted ahorita en Arabia? Estoy ahora mismo en Arabia Saudí, sí. ¿Está ejerciendo o es por un curso o una conferencia? Yo vengo aquí todos los meses, unos días al mes, y opero aquí pacientes también en el Hospital King Khaled, opero pacientes con cáncer abdominal avanzado. Ok. O sea, todos los meses tiene que dar ese viaje. Exacto, todos los meses estoy tanto en Madrid, que trabajo en mi hospital privado, que es la Clínica Santa Elena, como en el Hospital King Khaled en Arabia Saudí. Una frase que es popular, no necesariamente cierta, pero popular, de que cuando te van a hacer una cirugía oncológica y encuentran tomado el peritoneo, te cierran, como le llaman vulgarmente, ¿no? Es decir, ya no hay nada más que hacer. ¿Esto es correcto? Así era hace unos años y, por desgracia, así sigue siendo en algunos hospitales, no solamente en tu país, sino también en algunos países de Europa. Hay hospitales que no tienen unidades de cirugía peritoneal y que efectivamente, cuando se encuentran que el cáncer provenga del colon, del ovario, del estómago, del páncreas, del apéndice, se ha extendido al peritoneo, consideran que la enfermedad está muy avanzada y cierran al paciente. Le dan quimioterapia paliativa y no le ofrecen nada más. Pero desde hace unos años tenemos un tratamiento que consiste, tenemos varios tratamientos, pero la buena noticia es que la enfermedad peritoneal se puede curar y que la enfermedad peritoneal se puede tratar, que no es para nada el final del camino para ningún paciente, que tenemos muchísimas opciones. Tenemos la opción de tratarlo con cirugía de citorreducción y HIPEC, que el HIPEC es la quimioterapia intraperitoneal hipertérmica, es quimioterapia que se pone muy caliente dentro del abdomen a 43 grados una vez que hemos terminado de quitar todo el tumor de dentro del abdomen. Y esa cirugía la hacemos con intención curativa. Por ejemplo, los pacientes que tienen cáncer de colon que se ha extendido al peritoneo, que es verdad que sin tratamiento viven menos de 6 meses, o con una cirugía paliativa y quimioterapia de forma paliativa pueden vivir entre 18 y 24 meses, pues con este tratamiento que nosotros hacemos, la supervivencia media es de casi más de 5 años. Y el número de pacientes que después de 5 años no vuelven a tener enfermedad, es decir, que se consideran curados, está en torno al 16-20%. Así que las cosas están cambiando mucho y están cambiando de forma muy positiva. Definitivamente, yo sé que las personas que nos van a ver, especialmente las de Perú, que evidentemente son la mayoría, se van a sorprender porque incluso yo tampoco, hasta antes de investigar para la entrevista, no sabía que habían tantas opciones o que habían esas opciones terapéuticas. Y es tal cual lo que usted dice, ¿no? 6 meses es lo que uno pensaría que la sobrevida después de este hallazgo, ¿no? Exacto. Y además, yo en Madrid recibo muchos pacientes extranjeros porque es verdad que en muchos países no se les ofrece ninguna opción. Y además
Yo en Madrid, y bueno, soy pionera y dirijo el único curso internacional que hay para formar a cirujanos para hacer además esta operación por cirugía mínimamente invasiva, por laparoscopia. No hay que hacer una incisión desde abrir todo el abdomen de arriba abajo, sino que lo hacemos con 5 pequeñas incisiones menores de 1 centímetro, con lo cual el posoperatorio y la recuperación es excelente. Y además tenemos una técnica muy novedosa, que es por lo que vienen muchos pacientes del extranjero, que se llama PIPAC, que significa quimioterapia intraperitoneal en aerosol presurizada, que traduciéndolo un poquito con estas palabras tan raras, quiere decir que nosotros convertimos la quimioterapia líquida en un aerosol. Este tratamiento es para pacientes que el cáncer está ya muy avanzado, que incluso en muchas unidades que tienen cirugía peritoneal dicen nada que hacer. El cáncer está extendido por todo el intestino delgado, hay demasiado cáncer, el paciente es mayor o el paciente es joven pero no va a poder soportar esta operación, nada que hacer. Nosotros lo que hacemos es darle varios ciclos de esta quimioterapia en forma de aerosol, que lo hacemos solamente poniendo 2 o 3 pequeños trócares, 3 incisiones menores de 1 centímetro, el paciente se va de alta al día siguiente y después de varios ciclos de PIPAC, lo que conseguimos al hacer la quimioterapia en aerosol es que las gotitas son tan pequeñitas y como lo metemos con presión, que penetra mucho más en el peritoneo. Y lo que conseguimos es que estos tumores tan agresivos y tan resistentes que están avanzando muchísimo en el paciente, conseguimos frenar el avance, incluso en muchos casos lo hacemos retroceder hasta el punto que aproximadamente a un 15-20% de los pacientes podemos acabar ofreciéndoles una cirugía curativa. Y a los que no les podemos ofrecer una cirugía curativa, es verdad que les prolongamos la supervivencia y que mejoramos mucho además la calidad de vida los meses que viven. Por eso este tratamiento de PIPAC, por eso vienen tantos pacientes del extranjero, porque realmente ha supuesto una auténtica revolución en la cirugía peritoneal. La temporada pasada conversábamos sobre cáncer pulmonar con un oncólogo acá de un instituto, bueno, que sería el instituto más prestigioso que existe en Perú de cáncer, y él nos decía, al menos en cáncer pulmonar, que lo que se busca actualmente con el cáncer es, no siempre se puede curar, ¿no? Pero ya volverlo crónico, ¿no? Como, o sea, decía, actualmente, a veces uno tiene la idea médica igual curar, pero no necesariamente, ¿no? Porque actualmente uno busca también la calidad de vida del paciente, entonces yo lo vuelvo crónico y manejable, no necesariamente curarlo, y hay que orientar las expectativas del paciente a saber eso. ¿Usted coincide en lo que usted me comenta, que también esto tiende que claro, es crónico, pero lo voy manejando? Exactamente. Igual que ha pasado con muchísimas enfermedades, con la diabetes, con el SIDA, son enfermedades que no se pueden curar, pero que hacemos crónicas, el paciente puede vivir con las enfermedades muchísimos años, pero muchísimos años y con una calidad de vida muy buena y muy razonable. Muchas veces en el cáncer y en el cáncer avanzado es cierto que aspiramos a prolongar supervivencia, a cronificar todo lo que podamos el cáncer. Y, por ejemplo, tenemos pacientes a los que llevamos haciéndoles PIPAC años. Tenemos un paciente, por ejemplo, de 92 años con un cáncer gástrico muy avanzado que en cualquier lugar del mundo le hubiesen puesto quimioterapia paliativa, hubiese vivido 2 meses o menos de 2 meses y el paciente lleva ya hechos 11 PIPAC. Tiene una calidad de vida buenísima y es una persona que está muy bien. Tenemos una paciente muy joven que lleva realizados ya 16 PIPAC, es una paciente joven con un cáncer de ovario muy avanzado que por desgracia ha afectado a toda la superficie de su intestino delgado. Esto es inoperable en cualquier país, es que no se puede extirpar todo el intestino delgado. Para esta paciente empezamos a hacer PIPAC y es verdad que hemos conseguido una respuesta muy buena y ella tiene muy buena calidad de vida, pero no hemos conseguido que el tumor desaparezca del todo del intestino delgado. Pero es una paciente muy joven que ni siquiera está recibiendo tratamiento por vía intravenosa, solamente viene a hacerse el PIPAC cada mes y lleva ya muchísimos PIPAC. Pero lo que hemos conseguido es, efectivamente, hemos frenado completamente la enfermedad, incluso la hemos hecho retroceder un poquito, no tanto como nos gustaría para poder operarla, pero digamos que estamos cronificando en ella también el cáncer. Exacto. Y uno siempre evalúa el riesgo-beneficio, ¿no? Pero acá el beneficio es evidentemente inmenso. De todas maneras, seguro alguien querría saber los efectos secundarios, ¿son los clásicos de un tratamiento oncológico? Es una pregunta buenísima y además es que siempre hay que ser muy honesto con los pacientes, con todos los efectos secundarios que puede tener tanto una cirugía como el tratamiento de quimioterapia. Muchas veces nosotros trabajamos
siempre trabajamos en combinación con los oncólogos médicos y muchas veces nuestros pacientes están recibiendo los dos tratamientos, terapia intravenosa y por otro lado nuestras cirugías. El tratamiento de PIPAC, ¿qué tiene de bueno? Que conseguimos que toda la quimioterapia se quede en el peritoneo, es decir, prácticamente nada pasa a la sangre, con lo cual el paciente no tiene los efectos secundarios que tiene cuando le ponen un ciclo intravenoso de quimioterapia sistémica. Es decir, estamos consiguiendo que la quimio vaya donde nosotros queremos, que es al peritoneo, donde está enfermo. Cuando pones quimioterapia en la vena, la quimioterapia va a todo el cuerpo. Eso ataca no solamente a tus células malas, sino que ataca a tus células sanas. Y eso es lo que genera los efectos secundarios. La caída de pelo, las náuseas, se inflaman todas las mucosas dentro de tu organismo, tienes diarrea, vómitos, las heridas en la boca, las aftas, afecta a tus nervios y por eso tienen los pacientes estas molestias en los dedos, la polineuropatía, incluso dificultad para caminar en casos muy agresivos. Lo que conseguimos con estas terapias, que va dirigida la quimioterapia donde nosotros queremos, es que no haya prácticamente efectos secundarios. Pero como todas las cirugías, obviamente puede haber efectos secundarios o complicaciones. Los más frecuentes, pues con los de cualquier cirugía, puede haber una infección después de la operación, puede haber un sangrado. A veces hay, no es infrecuente la irritación peritoneal. Al fin de cuentas estamos poniendo quimioterapia directa al peritoneo y a veces hay una cierta peritonitis química muy leve que tratamos con analgésicos durante unos días y estos serían básicamente los efectos más frecuentes. Eso en cuanto al PIPAC. En cuanto al HIPEC, que es la cirugía de muchas horas que hacemos para quitar toda la enfermedad y es así con intención curativa, esas son cirugías que muchas veces requieren quitar todo el peritoneo, hacer resecciones de muchos órganos a veces, resecciones multiviscerales, y es verdad que en esas cirugías de tantas horas y con la quimioterapia que se pone de forma líquida y que sí que pasa un poquito a la sangre, sí que pueden tener otros efectos secundarios. Los mismos de todas las cirugías, infecciones, sangrados, si hay anastomosis, es decir, uniones entre órganos, cuando quitamos parte del intestino grueso, por ejemplo, o quitamos parte del estómago y lo unimos al intestino, pues evidentemente puede haber problemas con estas suturas, pero el mismo riesgo que puede haber en cualquier cirugía abdominal mayor. Y los riesgos que se derivan de poner la quimioterapia líquida en alta dosis, que es lo que hacemos en el HIPEC, bueno, pues puede haber los mismos efectos que cuando te la ponen intravenosa. Puedes tener una anemia, puedes tener una bajada de plaquetas, puedes tener una bajada de glóbulos blancos. Todo esto lo tenemos muy estudiado y muy controlado y por eso el paciente pasa las primeras 48 horas en la UBI, para que cualquier cosa cualquier efecto adverso nos podamos anticipar y podamos tratarlo precozmente. Lo que se refería al PIPAC es lo que cuando uno estudia la carrera te lo ponen como una situación ideal, ¿no? Es decir, un tratamiento que no vaya a la sangre y que se quede in situ, y si hay algún efecto, es el efecto in situ casi irritativo, por así decirlo, ¿no? Pero no sistémico. Absolutamente. Por eso te decía que PIPAC ha sido una revolución para el tratamiento de los pacientes con enfermedad peritoneal. Es que es lo que necesitamos en terapia intraperitoneal. Necesitamos aplicar la quimioterapia o la inmunoterapia o la molécula que sea, y lo que necesitamos es que se quede actuando en el peritoneo, no que se vaya la sangre y empiece a actuar y a provocar efectos adversos en el resto del organismo. Lo que yo quiero es que la mayor cantidad posible de quimioterapia se quede el mayor tiempo posible actuando en la célula tumoral para atacarla lo más posible y hacer disminuir o incluso que desaparezca completamente el tumor del peritoneo. Y ese es nuestro objetivo. Doctora, ¿y en quiénes sí y en quiénes no? ¿O a quién usted le dice tienes oportunidad con el PIPAC o tienes la otra oportunidad de la cirugía? Esta pregunta es buenísima. Vamos a ver. Por ejemplo, en enfermedad peritoneal, lo primero que yo necesito hacer a los pacientes es una cosa que se llama laparoscopia, que es una cirugía mínimamente invasiva. Simplemente meto una camarita por el ombligo y lo que quiero es mirar muy bien todo el abdomen, porque es que en peritoneal tenemos un problema y es que el escáner, la resonancia, el CT, el problema que tenemos es que solamente ve el tumor cuando mide más de 1 centímetro, y en peritoneal muchas veces lo que pasa es que el tumor se ha extendido por el peritoneo y son como granitos pequeñitos de arroz y el TAC no puede llegar, no puede verlos porque son muy pequeños. Por eso necesitamos verlo directamente. Hacemos esta cirugía en la que no hacemos nada, simplemente miramos. Es una cirugía sin prácticamente ningún riesgo. Pero a mí me sirve para ver cuánto tumor hay, para determinar una cosa que se llama el índice de cáncer peritoneal y para ver dónde está localizado el tumor. A veces hay poco tumor, pero está localizado en órganos que son esenciales, como el intestino delgado, y tenemos que empezar por PIPAC y no podemos ir directamente a una cirugía curativa.
Pacientes, y para hacerlo muy simple, pacientes que se pueden beneficiar de entrada de una cirugía de citorreducción y HIPEC, que es la cirugía de vamos a curarte, vamos con intención curativa. Por ejemplo, para paciente de ovario no tenemos límite de índice de cáncer peritoneal, tampoco lo tenemos en el pseudomixoma ni en el mesotelioma. Paciente con cáncer gástrico que tenga un índice de cáncer peritoneal de 9 o más, tenemos que empezar por PIPAC y luego, si podemos, ir a la citorreducción y HIPEC. Paciente con cáncer de colon y metástasis peritoneales con un índice de cáncer peritoneal de 16 o superior, hay que empezar por PIPAC o por quimioterapia intravenosa y después ver si podemos ir a la citorreducción y HIPEC. Y básicamente estas son las indicaciones. Y PIPAC, pues todo paciente que tenga un índice de cáncer peritoneal alto, sea cual sea la patología de origen, o paciente que lo tiene localizado en zonas, como hemos dicho, que no se pueden extirpar o que lo hacen inoperable. Pacientes que tienen ascitis que no responde a tratamiento sistémico y están muy incómodos y no pueden recibir quimioterapia, la ascitis responde muy, muy bien a PIPAC. Entonces nos sirve mucho para controlar la ascitis, estabilizar el paciente e incluso poder empezar con un tratamiento sistémico, que a veces cuando el paciente tiene mucha ascitis, que es que el abdomen se llena de líquido, el paciente se descompensa tanto a tantos niveles, bajan las proteínas, que los oncólogos muchas veces tienen muy difícil el poder ponerle quimioterapia. Pues en eso también trabajamos con los oncólogos. Nos mandan pacientes con una ascitis que no está respondiendo a nada, el paciente casi no puede comer porque el intestino está comprimido por el líquido, hacemos 1 o 2 PIPAC, se seca el abdomen y entonces podemos empezar el tratamiento. Todos estos pacientes son los que se pueden beneficiar de PIPAC. Es decir, prácticamente yo siempre digo que todos los pacientes con enfermedad peritoneal tienen que ser evaluados por un comité de tumores, como tenemos en el Hospital de Santa Elena en Madrid, como tenemos en el Hospital de King Khaled en Arabia Saudí, especializado en patología peritoneal. Porque es que si no, muchos pacientes se les está mandando quimioterapia paliativa cuando podrían beneficiarse de HIPEC, de PIPAC. Incluso ahora estamos tratando pacientes que tienen enfermedad en el peritoneo y enfermedad en el hígado, que tienen metástasis hepáticas, y estamos haciendo las cirugías muchas veces al mismo tiempo. Por eso muchos hospitales piensan, bueno, este paciente tiene metástasis en el peritoneo, pero es que tiene en el hígado. Nada que hacer. No, no. Ahora también tratamos pacientes y hacemos la cirugía del hígado y la cirugía del peritoneo. O sea que, por favor, todos los pacientes con enfermedad peritoneal estamos a su disposición para darles la mejor orientación posible y que puedan tener el mejor pronóstico posible. Porque en oncología es muy importante hacerlo todo muy bien a la primera para obtener el máximo beneficio para los pacientes. Exacto. Y esta tecnología, por así decirlo, del tratamiento en aerosol, ¿usted en su experiencia considera que algún día se podría usar para otros tipos de cáncer, o usted cree que por temas anatómicos se restringe su utilidad al peritoneo? De hecho, se está utilizando ya también en la pleura, en la cavidad torácica. Ahí se llama PITAC y es lo mismo, es aplicar la quimioterapia en aerosol con unos niveles de presión diferentes, pero se puede aplicar también en la cavidad pleural para el mesotelioma pleural o para cuando a veces los tumores peritoneales pueden tener extensión hacia el tórax, hacia la pleura. Y es otra de las utilidades que seguro va a extenderse mucho en los próximos años. Lo bueno de PIPAC es que al principio pensábamos que solamente íbamos a poder administrar quimioterapia con esta técnica, y ahora estamos estudiando cada vez más la administración de otras moléculas. Y esto está abriéndonos puertas muy, muy interesantes a poder tratar enfermedades que son muy resistentes. Y luego hay que pensar que muchos pacientes con el tiempo desarrollan alergia a quimioterapia, desarrollan muchos efectos adversos a la quimioterapia, y la verdad es que con PIPAC estamos haciendo ahora ensayos para administrar otras moléculas dentro del peritoneo, dentro del abdomen. Usted mencionaba el abordaje inicialmente laparoscópico, ¿no? Para ver, por así decirlo, mapear o conocer el estado del paciente inicial. ¿Puede llegar a ser el tratamiento solo laparoscópico? Porque uno siempre, bueno, comúnmente pensaba cáncer peritoneal, igual te voy a abrir, vulgarmente hablando, ¿no? ¿Se puede quedar solo en laparoscópico? Así es. De hecho, como te decía, yo soy una de las pioneras y en España tenemos el único curso mundial en formación de abordaje laparoscópico de la enfermedad peritoneal, que este año va a ser en Alicante, en la playa, en junio, en la Universidad de Alicante, y que lo hacemos con el amparo de la Sociedad Europea de Cirugía Oncológica, y es un curso que hacemos en cadáver para enseñar a cirujanos de todo el mundo
a operar esta cirugía de forma mínimamente invasiva. Imagínate la diferencia en el posoperatorio cuando yo hago toda la cirugía sobre el peritoneo, las resecciones viscerales, y todo con 5 incisiones menores de 1 centímetro, que son los trócares, o 6 incisiones, frente al hacer una incisión de arriba abajo, desde el sifoides hasta el pubis, para explorar todo el abdomen. En las mujeres muchas veces además podemos sacar todos los especímenes, todo el peritoneo, todo lo que estamos extirpando, lo sacamos a través de la vagina, con lo cual no quedan incisiones prácticamente en el abdomen. En los hombres sí que tenemos que hacer una pequeñita incisión sobre el pubis para poder sacar por allí toda la enfermedad, todo el tumor que estamos quitando. Pero el posoperatorio es radicalmente distinto. La recuperación del paciente es buenísima, el nivel de dolor es mucho menor, el paciente puede caminar, moverse libremente, el riesgo de hernias, de problemas en el posoperatorio relacionados con la herida son muchísimo menores. Por eso es verdad que no todos los pacientes pueden beneficiarse de un abordaje laparoscópico, pero de nuevo es otra de las grandes ventajas que añadimos y de las cosas que nos diferencia, que ofrecemos este tratamiento por vía laparoscópica mínimamente invasiva a los pacientes. Y en algunos casos en Arabia Saudí lo hacemos también con abordaje robótico. Operamos con el robot a los pacientes que tienen enfermedad peritoneal. Esto que me cuenta ahora último, ¿necesita usted estar allí o incluso se puede hacer de manera remota? Con la tecnología 5G es algo que va a llegar, bueno, se está haciendo ya de forma un poquito experimental, pero es algo que va a llegar. Pero sí, tengo que estar allí. No físicamente, lo bueno del robot es que cuando tú operas con el robot, tus manos no están en el paciente, tus manos físicas, pero tus manos robóticas sí que están dentro del paciente. Tú estás sentado en el quirófano, en la consola del robot, pero no estás tocando al paciente, digamos, y efectivamente eso llegará, o sea, que se pueda hacer la cirugía desde España a Arabia Saudí o desde España a un paciente de Perú, eso llegará, pero es verdad que necesitamos, ¿sabes qué pasa? Que no puede haber retardo en la información, ni puede haber variación, o sea, las consecuencias podrían ser muy graves de un retraso en la transmisión de datos o de una... Sí, por eso a día de hoy no es una tecnología, o sea, no es algo que se haga de forma estándar, pero yo estoy segura, como tú dices, que eso es el futuro, eso llegará muy pronto, seguro. Lo que me cuenta es interesantísimo y permítame que me desvío un poquito del tema de cirugía peritoneal oncológica para ese tema que usted me comenta. Evidentemente, entiendo pues de que es el futuro, pero a veces, por ejemplo, le comento una problemática que de repente a usted le suena antigua, pero actualmente ahorita está sucediendo, es la historia clínica electrónica, ¿no? Me imagino que usted todo lo hace en la computadora, ya no tienes esta tabla a mano, ¿no? Pero en realidad acá no, acá todavía usamos la historia clínica a mano. Las clínicas sí están ya implementando la historia clínica electrónica, pero digamos, los maestros, los médicos mayores, se resisten, les incomoda, pero es un cambio que va a suceder, ¿no? Entonces, comparando ese ejemplo, ¿usted encuentra resistencia a esa nueva tecnología? Usted entiendo que la ha aceptado bien, pero ¿ven sus colegas que hay cierta resistencia a esto? ¿Todavía lo ven con desconfianza o al contrario lo abrazan como algo muy bueno? Bueno, fíjate, el otro día en un congreso internacional de cirugía laparoscópica me invitaron a dar una charla sobre cirugía, abordaje mínimamente invasivo de la enfermedad peritoneal, y uno de los moderadores se le echaba las manos a la cabeza, porque lo mismo, es un cirujano que lleva toda su vida haciéndolo por vía abierta, no tiene formación en laparoscopia, y yo evidentemente pienso que lo primero es la seguridad del paciente. O sea, si tú sabes hacerlo mejor por vía abierta, hazlo por vía abierta, obviamente. O sea, lo importante es que le quites todo el tumor al paciente. El cómo lo hagas es un plus, digamos, pero yo creo que lo importante es la garantía oncológica. Pues es como la historia electrónica. O sea, son cosas que te puedes resistir, pero están aquí y al final es más cómodo para todos. Creo que al ser humano muchas veces nos cuesta, ¿no?, cambiar lo que sabemos hacer muy bien y nos parece que vamos a hacer lo otro peor y nos da un poquito de miedo cambiar. Y luego otra cosa es que en medicina tenemos que actuar siempre basados en la evidencia.
nosotros hemos presentado, bueno, y se presentó el registro internacional de esta cirugía mínimamente invasiva, y los resultados estamos replicando en términos de meses de supervivencia y de resultados oncológicos, estamos replicando todas las publicaciones que hay hechas por vía abierta, es decir, lo estamos haciendo bien. Y es verdad que se harán ensayos randomizados y que todo tiene que ser basado en la evidencia, por supuesto. La pregunta incómoda, ¿qué prefiere usted? Comodísima para mí. Yo si puedo prefiero hacerlo por abordaje laparoscópico, pero porque veo la diferencia en el postoperatorio para el paciente y porque a mí, si se puede y me garantizan que me lo van a hacer bien, querría que me lo hicieran por laparoscopia, obvio, y que me lo hicieran de forma mínimamente invasiva. Pero siempre lo digo, y cuando vienen los cirujanos a formarse a este curso, yo siempre se lo digo, si al final de la operación tienes la mínima duda de que hay una parte del abdomen que no has explorado bien, de que puede que te estés dejando algo de tumor, abre, no pasa nada. Que esta vez has llegado hasta este punto por la laparoscopia, genial, la vez siguiente ya llegarás, pero lo importante para el paciente es la seguridad en términos oncológicos. Creo que lo importante es saber seleccionar los pacientes. Creo que lo importante es saber qué paciente se puede beneficiar de que lo hagas por la laparoscopia y qué paciente indudablemente es para hacerlo por vía abierta. Los pseudomixomas gigantes, el domingo vamos a operar uno, los pseudomixomas gigantes es que es algo que ni nos planteamos hacerlo por la laparoscopia. Son tumores en los que hay kilos y kilos de tumor dentro del abdomen, pues eso hay que hacerlo por vía abierta. Y ya está. Cada cosa tiene sus indicaciones. Creo que el kit está en saber indicar bien a cada paciente el mejor abordaje para él. Qué excelente consejo que usted brinda, porque a veces hay lucha de egos, ¿no? Y dicen, estás ahí, no quiero abrir, ¿qué van a decir? O se frustra, uno se puede frustrar porque el médico, al final de cuentas, también es humano, ¿no? Totalmente. Y además, cirugía, que el tema del ego es como una enfermedad bastante endémica. Pero es que al final, o sea, creo que hay que dejar el ego muy aparte. Esto no va de egos, esto no va de yo sé hacer, esto no va de... Esto va de que tienes una persona que ha puesto su vida en tus manos, que los meses que esa persona va a vivir en gran parte va a depender de cómo lo haga el equipo quirúrgico, y hay que tener en cuenta que la cirugía sigue siendo lo que a día de hoy más tumores cura y más meses de supervivencia le da al paciente. Es decir, el impacto de una cirugía mal hecha no lo va a compensar ninguna quimioterapia que luego le pongan al paciente. Por eso, exacto, por eso la cirugía hay que hacerla muy bien y hay que hacerla muy bien de entrada. Que lo sabes hacer por la laparoscopia y terminas la operación diciendo estoy 100% seguro y tranquilo, sé que no he dejado nada en el abdomen. Fantástico. ¿Que tienes la mínima duda? Abres y ya está. Yo mismo cuando empecé con esta técnica, es que recuerdo perfectamente 3 o 4 pacientes al principio que prácticamente había terminado, pero no sé, no me sentía 100% segura y yo quiero hacer siempre lo mejor para el paciente. A lo mejor yo soy un poco muy meticulosa y realmente soy muy perfeccionista. Y después de abrir dije, pues no quedaba nada. Pero bueno, ahora ya lo sé y sé que he hecho lo mejor para el paciente. Al fin de cuentas, hay que hacer siempre lo mejor para el paciente. Yo siempre les digo a los cirujanos muy jóvenes que se forman conmigo, siempre les digo que en cirugía hay una oportunidad para hacer las cosas bien y que jamás hay que salir de un quirófano si no estás 100% seguro de que lo has hecho lo mejor posible. Y siempre les digo, ¿tienes dudas? Llama a tus compañeros. A mí no se me caen los anillos por llamar muchas veces a otros compañeros al quirófano. Oye, ¿qué te parece? ¿Te parece que esto queda bien? ¿Te parece? Igual que otros compañeros me llaman a mí muchas veces. Oye, Delia, échale un vistazo a esto. Creo que la humildad es nuestra mejor arma, la verdad. Y hemos pasado de un excelente consejo para los colegas a un excelente consejo para el paciente, porque muchas veces el paciente, como es entendible, tiene temor a operarse, ¿no? Dice, no, pero y mejor quimio, mejor radio, ¿no? O terapia biológica, pero en realidad la cirugía es la primera opción, ¿no? Eso hay que tenerlo bien claro, como usted dice. Obviamente, y lo dicho, o sea, una cirugía bien hecha es lo que más meses de vida le va a dar al paciente y lo que le va a dar la posibilidad de curación. Ahora mismo, con cualquier terapia sistémica de forma aislada, no en combinación con cirugía, estamos hablando solamente de prolongar supervivencia, de darle más meses, de frenar un poco el desarrollo del tumor, pero no estamos hablando de curaciones. Con cirugía sí que estamos hablando de curaciones, estamos hablando de eliminar de forma radical de tu cuerpo el tumor. Por eso creo que
sobre todo los pacientes que tienen miedos, es muy importante que hablen con cirujanos, especialistas. Y luego siempre lo digo, la relación médico-paciente, o sea, yo, por suerte, entre mis pacientes tengo muchísimas personas que a lo largo de los años se han convertido en amigos, ellos y sus familias. Estableces una relación muy estrecha, o sea, como hemos dicho, son personas que todos ellos ponen su vida en tus manos. Entonces, yo para mí les debo todo a esas personas, les debo mi tiempo, todo. Y es verdad que creo que es muy importante el vínculo que seas capaz de establecer con los pacientes. Igual que creo que la honestidad es básica. Si tú eres siempre honesto con tus pacientes, creo que vas a tener unas relaciones excelentes con todos ellos. Y respecto a esto que usted menciona del vínculo con el paciente, quería terminar con la última pregunta respecto a este vínculo. ¿Cómo ha sido ahora en la pandemia? O sea, ¿cómo ha impactado la pandemia en el desempeño específicamente de su campo? Bueno, la pandemia ha sido terrible. El efecto en los pacientes con cáncer ha sido devastador. Desde European Cancer Organization estuvimos analizando el efecto de la pandemia en el cáncer y ha sido terrible. 1 de cada 4 pacientes se ha demorado de forma significativa, con impacto en su pronóstico, el tiempo de diagnóstico. Se han retrasado los tratamientos de quimioterapia, se han retrasado las cirugías, sobre todo en la primera oleada, cuando se cerraron los quirófanos por la saturación de los hospitales y la ausencia de camas de cuidados intensivos. Y para nosotros ha sido dramático. Ha sido dramático tener que cancelar cirugías de pacientes para los que ese retraso ha supuesto el perder la posibilidad de una curación. Pero es verdad que de todo se aprende y que desde la Sociedad Europea de Cirugía Oncológica y European Cancer Organization se lanzaron muchos mensajes de esto no puede volver a pasar, puede haber otra pandemia, pero todos los centros tienen que tener sus protocolos y de actuación para tratar a los pacientes con cáncer. Es como lo que está pasando ahora con la guerra de Ucrania. Esta semana ya ha habido reuniones, ya hemos tenido reuniones del Consejo Europeo para paliar el impacto en todos los pacientes que la guerra va a tener en el tratamiento de todos los pacientes con cáncer ucranianos y buscar estrategias para tratarles en el resto de países europeos. Escribimos un artículo sobre esto, sobre el impacto de la pandemia con cáncer, que publicamos después de la primera oleada, y para los médicos también fue muy doloroso y fue muy duro. Fue muy duro el ver que tenías muchos pacientes para tratar y que no tenías medios para tratarlos. Y bueno, le comparto una infidencia, ¿no? En realidad, ahorita estamos, durante la segunda temporada, esta entrevista va a salir seguramente en la tercera, pero la idea del canal empezó porque me pasó con un familiar muy, muy, muy cercano que tenía cáncer pulmonar y llegó la pandemia y durante casi un año no se pudo hacer una tomografía a control. Y usted sabe, pues, un año en cáncer es infinito, ¿no? Entonces, justamente, en realidad ella iba muy bien con el tratamiento que estaba, con erlotinib, me acuerdo, muy bien, pero finalmente iba a suceder, ¿no? Iba a suceder que en un momento no iba a funcionar, ¿no? Entonces, pero el kit era detectar ese momento y no se pudo, ¿no? Entonces, eso también inspiró en parte a poder crear el canal para difundir, pues, medicina, ciencia, que pueda entenderse también, que llegue a todos, ¿no? A veces nos ponemos un poco técnicos y yo quiero agradecer la manera en la que usted ha explicado tan didáctica y que de fácil entendimiento para todos. Yo sé que muchas personas que nos vean se van a sorprender de estas nuevas alternativas, bueno, nuevas para nosotros, ¿no? De repente para usted ya no, pero nuevas para nosotros respecto a ese tratamiento. Bueno, cuantísimo siento lo que pasó con tu familiar. Es verdad que pasó en todo el mundo y muchísimas veces, y es verdad que ha sido durísimo. Pero me alegro mucho de que hayas sacado algo tan bueno como ha sido crear este canal a raíz de eso, que seguro que va a ayudar a muchísimos pacientes y a muchísimos médicos. Y bueno, yo solamente puedo decir que para muchos pacientes que a lo mejor nos vean allí y nos digan, jo, es que aquí no tenemos estos tratamientos, no tenemos estos medios, bueno, pues que sepan que a mí me pueden encontrar a través de redes sociales, que yo hago muchísimas valoraciones de muchísimos pacientes extranjeros, hago muchísimas valoraciones de muchos pacientes a distancia y que estoy a disposición para ayudar siempre en todo lo posible.
Yo quiero agradecerle infinitamente, ha sido un lujo tenerla realmente. Muchísimas gracias, doctora, por su tiempo. Bueno, muchísimas gracias a ti. Es un honor que me hayas invitado. Me ha encantado conocerte. Espero que sigamos siendo amigos, que sigamos en contacto, que es un honor. Lo que haces es genial y para mí es siempre un honor participar en programas de divulgación. Encantadísima de compartir mis redes. Estamos siempre abiertos, como te decía, a todos los pacientes extranjeros. Se lo hacemos siempre muy fácil. Y de verdad, espero que sigamos en contacto. Ha sido un honor y muchísimas gracias, de verdad. Gracias por vernos. Compartan el programa con sus contactos. No todo es enviar memes y TikToks en la vida. Comenten qué les pareció y si valoran nuestro trabajo, regálenos un like. Esto fue El Aguadito, donde te despertamos de la resaca de la desinformación. ¡Chau!